Veamos la rotación. Cualquier rotación es un movimiento definido en un determinado espacio que conserva al menos un punto en su posición original. Puede describir, por ejemplo, el giro de un cuerpo rígido alrededor de un punto fijo. Un ejemplo de rotación es el de la Tierra alrededor de su propio eje de rotación, con un periodo de rotación de un día sidéreo. La Tierra gira sobre un eje al cual se le conoce con el nombre de eje de rotación. Otro ejemplo es la rotación de las manecillas de un reloj analógico. Tenemos un reloj analógico, tiene 3 manecillas, para las horas, para los minutos, para los segundos. Estas manecillas giran sobre un eje central. Las manecillas giran hacia la derecha. Conocemos con el nombre de sentido horario. En este caso, el ángulo es negativo. Si las manecillas giraran hacia la izquierda, cosa que no ocurre, llamamos sentido antihorario. En este caso, el ángulo es positivo. Ejecutamos la estrategia o plan. Elaboramos un dibujo que te permita describir las formas en términos de rotación de las transformaciones geométricas. Ejemplo 1. Rotación libre de un triángulo en menos 60 grados, es decir, en el sentido horario. O también podemos decir rotación hacia la derecha. Tenemos el triángulo ABC. Vamos a hacer una rotación libre de menos 60 grados. Ubicamos un punto cualquiera, llamamos punto E. Trazamos segmentos de los vértices del triángulo al punto E, de esta manera. Del vértice C al punto E. Del vértice A al punto E y del vértice B al punto E. Medimos la longitud de los segmentos. El segmento CE mide 4,7 centímetros. El segmento AE mide 5,9 centímetros. El segmento BE mide 4,8 centímetros. Como el triángulo ABC rota 60 grados a la derecha, es decir, menos 60 grados sexagesimales, consideramos al punto E como el punto de rotación. Entonces, los vértices del triángulo se trasladan rotando hacia la derecha 60 grados. Hacemos que coincida el punto E con el centro del transportador y 0 grados ubicamos en el segmento CE. Medimos 60 grados hacia la derecha, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Hacemos una marca. Como la distancia de C a E es 4,7, medimos con la regla 4,7 y trazamos la recta. Borramos el punto de referencia. Tenemos el punto C'. Hacemos que coincida el centro del transportador con el punto E. Alineamos el segmento AE con 0 grados del transportador. Contamos 60 grados hacia la derecha, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Hacemos una marca. Medimos con la regla
5,9 unidades, que es la longitud del segmento AE. Trazamos el segmento. Tenemos el punto A'. Hacemos que coincida el centro del transportador con el punto E. Ubicamos 0 grados del transportador, haciendo que coincida con el segmento BE. 0 grados. Contamos hacia la derecha 60 grados, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Hacemos la marca. Con la regla medimos 4,8 centímetros, que es la longitud del segmento BE. Tenemos el punto B'. Ahora unimos los puntos A', B' y C' para formar el triángulo que tuvo una rotación de menos 60 grados, es decir, rotó 60 grados sexagesimales hacia la derecha. Finalmente tenemos el triángulo A', B', C'. Observamos la rotación de los segmentos. CE menos 60 grados forma el segmento C'E. La rotación del segmento AE en menos 60 grados forma el segmento A'E. Y por último, la rotación del segmento BE menos 60 grados forma el segmento B'E. Ejemplo 2. Rotación de un triángulo en el plano cartesiano en 80 grados, es decir, rotación en el sentido antihorario, es decir, hacia la izquierda. Tenemos el plano cartesiano, el triángulo ABC. El eje de rotación va a ser el origen de coordenadas, es decir, 0,0. Trazamos un segmento desde el origen hasta el punto B, otro segmento desde el origen hasta el punto A y otro segmento desde el origen hasta el punto C. Para entender mejor, el origen lo vamos a considerar como punto O. Medimos las longitudes de cada uno de los segmentos que acabamos de prolongar o proyectar. Medimos el segmento OB. Mide 5,6 centímetros. Anotamos. Medimos el segmento OA. Mide 2,4 centímetros. Anotamos. Y medimos el segmento OC. Mide 4,8 centímetros. Anotamos. Como nos piden rotar el triángulo 80 grados, la rotación es hacia la izquierda, es decir, en sentido antihorario. Cogemos el transportador, ubicamos el centro del transportador haciendo que coincida con el punto O. El borde del transportador coincide con el segmento OB. Contamos 80 grados, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 grados. Hacemos una marca. Medimos con la regla 5,6 centímetros. Tenemos desde 0, 5,6. Trazamos una recta con líneas entrecortadas y el extremo viene a ser la rotación del punto B. Llamamos B'. Ahora rotamos el punto A,
ubicamos el transportador, la parte central, en el punto O. El borde del transportador debe coincidir con el segmento OA. Nos piden rotar 80 grados, contamos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80. Hacemos una marca en 80, quitamos el transportador y medimos con la regla 2,4 centímetros. Debe estar alineado con la marca que pusimos. Tenemos 0, 2,4. Trazamos una recta con líneas entrecortadas. El extremo viene a ser la rotación del punto A, que ahora representamos como A'. Y por último rotamos el punto C. Ubicamos el transportador, la parte central coincide con el punto O y el borde del transportador coincide con el segmento OC en 0. Contamos hacia la izquierda, es decir, en sentido antihorario, 80 grados, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80. Hacemos una marca, retiramos el transportador. Ahora con la regla medimos 4,8 centímetros. Hacemos la medición, 0, 4,8. Trazamos una recta con líneas entrecortadas y el extremo viene a ser la rotación del punto C, el cual representamos con C'. Hicimos la rotación de los 3 vértices del triángulo. Unimos con segmentos y nos da el triángulo A', B', C'. Concluimos. Hemos rotado el triángulo ABC 80 grados, es decir, 80 grados hacia la izquierda, o también podemos decir 80 grados en sentido antihorario. Con los dos ejemplos que hemos dado, la rotación libre o la rotación en el plano cartesiano, ustedes pueden hacer rotaciones de polígonos, de figuras,